¿Cómo están ustedes? En esta edición de El Campo, la Industria Verde, contaremos con la presencia de Víctor Acastelo, presidente de la Cámara de Bioetanol de Maíz de la Argentina y factotum de la planta de Acabio de Villa María, que es una empresa emblemática, la más grande y de tecnología muy avanzada en producción y elaboración de etanol de maíz. Queremos charlar con él y ver cómo ve el impacto que ha tenido la producción de etanol de maíz en la Argentina, en tanto en medio ambiente como también en el sector agrícola, cómo impactó en los productores. Conversaremos también con Marcelo Torres, presidente de APRESID. Se viene el nuevo congreso de APRESID cuando termine la Rural de Palermo en el mismo lugar, lo que es toda una novedad, es como que APRESID desembarca en Buenos Aires, es la primera vez que va a estar aquí. Y bueno, sabemos que es el gran think tank anual, vamos a ver cómo la está viviendo, percibiendo el presidente de esta institución señera de la nueva agricultura argentina. Y conversaremos también con Mario Ravetino, titular del consorcio ABC, a ver dónde estamos parados con el tema de la carne vacuna, exportaciones fundamentalmente, precios internacionales, qué pasa con China, qué pasa con la Unión Europea, qué pasó que no pudimos cumplir con el 100% de la cuota Hilton y la perspectiva que está viendo respecto al futuro de esta actividad tan importante también para nuestro sector agropecuario y agroindustrial. Y como siempre, Jorge Castro, hoy con su mirada sobre el cambio climático y el impacto en la agricultura. Estos son entonces los temas que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición de El Campo, la Industria Verde. Ya empezamos. Acron. Nacimos con los pies en la tierra. Hoy despegamos para ir más allá. Acron, Master Dealer Oficial de Drones Agrícolas de DJI. Dale vuelo a tu campo con Acron. Tecnología, productos y servicios para ir más allá. Pensás distinto, lo haces distinto. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. Tenés un agronegocio y querés expandirte. Tenés que cobrar, pagar e invertir. Tenés la app Galicia Office. Tenés que comprar maquinaria y hacienda. Tenés financiaciones pensadas para tu negocio. Tenés atención 24/7. Tenés Galicia. Iniciamos esta edición del Campo, la Industria Verde, con el tema clave del maíz, que es justamente su transformación en etanol. Me parece que es un momento clave para poder comprender a fondo el significado que tiene este desarrollo, y para eso hemos convocado al presidente de la Cámara Argentina de Bioetanol de Maíz, Víctor Acastelo. ¿Cómo estás, Víctor? Contanos dónde estás, además. Hola Héctor, ¿cómo te va? Un saludo para vos y toda tu audiencia. Estoy en este momento en Acabío, en Villa María, provincia de Córdoba, en la planta industrial constituida por ACA y 59 cooperativas de toda Argentina. 59 cooperativas que tienen promedio de 1.000 socios cada uno, así que hay más de 50.000 accionistas en Acabío. Así es, sí, porque al final los dueños de las cooperativas son los productores agropecuarios y en el ecosistema cooperativo de ACA hay unos 50.000 productores agropecuarios que forman el sistema ACA. No todos entregan maíz, obviamente, a Acabío, porque el maíz viene de la provincia de Córdoba, pero bueno, los excedentes que genera una planta industrial como esta finalmente se distribuyen en las cooperativas y llegan esos excedentes a los pueblos del interior donde están las cooperativas que hay de La Pampa, del sur de Buenos Aires, del norte de Santa Fe, Entre Ríos, la provincia de Córdoba y Buenos Aires, ¿no? Y como me ha tocado ver y vivir todo esto, esas cooperativas, aún estando muy lejos de Acabío y de no poder proveer por una cuestión de fletes, sí han invertido en el desarrollo de Acabío. O sea que esto viene un poquito a cuento, Víctor, de que muchos productores dicen, esto del etanol a mí no me sirve.
Y yo creo que lo primero es ver que hay 50.000 productores que de alguna manera están participando del negocio del etanol. Pero me parece que hay más, porque ¿qué sería del maíz si no fuera que el 40% del maíz en Estados Unidos se destina ahora a etanol? Totalmente, o sea, antes en esta zona, ¿no? En Villa María o Alejandro Roca o Río Cuarto o Villa Mercedes o Reconquista, antes de las plantas industriales de bioetanol, siempre se vendía, diríamos, con un precio pizarra menos el flete al puerto. Yo diría que eso cambió. Estas plantas tienen que trabajar 340 días por año, con lo cual necesitamos abastecerla de maíz todos los días. No pueden parar estas plantas industriales. Entonces, cuando hay presión de la demanda, y bueno, se sale a comprar a un precio determinado, y bueno, ese precio hoy es mucho más alto en términos relativos, pizarra menos tanto, y bueno, se llegó a pagar pizarra plena en determinados momentos del año, por ahí falta maíz o el productor, pretende un mayor precio. Hoy seguramente el precio del maíz en estas zonas donde hay plantas industriales se paga más de lo que se pagaba 10 años atrás, cuando no estaban ni Acabio, ni Bio 4, ni Promaíz, ni Diacer en Villa Mercedes, ¿cierto? O sea, plantas industriales que demandan maíz todos los días. Y como vos bien decís, Argentina solamente destina a bioetanol 2 millones de toneladas de maíz por año, pero ya Brasil destina 5 o 6 veces más que Argentina, 10 o 12 millones de toneladas del maíz de Brasil ya va para etanol. Brasil era etanol de caña, hoy hay bastante ya etanol de maíz y es el que está creciendo. En Brasil hay cada vez más bioetanol de maíz y Estados Unidos prácticamente 140 millones de toneladas, ese tercio o ese 40% con destino a bioetanol, bueno, suman más de 150 millones de toneladas entre estos 3 países que van a bioetanol. Si no estuviera el bioetanol, seguramente el productor no recibiría el precio del maíz que hoy está recibiendo. Mira, la cuenta es bastante sencilla. Cuando aparecen los informes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y hablan de los stocks finales, si hay 1 millón de toneladas más de maíz o 2 millones más de toneladas, el precio se hace pomada. Así que imaginemos 150 millones de toneladas más por año, ¿no? Lo que sería del maíz. Y en consecuencia de la soja, porque las superficies de alguna manera son sustitutivas, digamos, donde se hace maíz se hace soja, y si el maíz no vale, la gente va a sembrar soja, entonces sobraría también soja. No, y aparte, más maíz contribuye a una agricultura más sostenible por todo lo que es el patrimonio fundamental del productor, que es el suelo. Una agricultura más sostenible en base a gramíneas, más maíz, es buena noticia para el agro de Argentina, ¿cierto? Entonces, nosotros creemos que ese corte de bioetanol, que hoy está en el 12% en Argentina, cortando a las naftas, cuando vamos al surtidor, 88% es nafta derivada del petróleo, 12% es bioetanol de maíz y de caña de azúcar. Argentina tiene que ir progresivamente en el cortísimo plazo al E15, pero en un mediano plazo al E27 como Brasil. Y si fuéramos al E27, esos 15 puntos adicionales serían todos de bioetanol de maíz. 15 puntos son 1,5 millones de metros cúbicos de bioetanol, son 3.750.000 toneladas más de maíz con destino a bioetanol. Pasaríamos de 2 millones a 6 millones de toneladas de maíz con destino a bioetanol, ponerle en el 2030, con lo cual seguiría sobrando mucho maíz en Argentina. Agregaríamos valor federal, más empleo federal, porque estas plantas se construyen donde está el maíz, lo más alejado posible de los puertos, ¿cierto? Y bueno, y aparte sabemos que la burlanda y los DDGS son lo mejor para planteos de feedlot, para tambos, porque bueno, por el alto contenido proteico abaratan las dietas. Bueno, creo que todos ganan con el bioetanol de maíz.
Esto es un concepto que hemos aprendido a conocer, digamos, en Estados Unidos. Ahora, en estos 10 años de vida de la industria del bioetanol de maíz en la cuenca de Villa María, ¿se ha visto un cambio en la estructura de los tambos, feedlots, digamos, la vinculación ganadera con el tema del etanol? Villa María es una cuenca lechera importante por excelencia. Villa María es una, Rafaela San Francisco es otra, ¿cierto? Pero yo te diría que productores tamberos o feedloteros grandes que incorporan a la dieta la burlanda o en su versión seca el DDGS y prácticamente no lo dejan más, ¿no? Se ve que ya es un alimento en la nutrición animal que está para quedarse y si Argentina fuese a mayores cortes, fuéramos al E27 y esa burlanda o el DDGS se seguiría vendiendo todo en Argentina porque hay demanda insatisfecha en Argentina. Claro. Y aparte tenemos la industria avícola o la industria del cerdo aún sin abastecer como si se lo abastece en Estados Unidos. Sí, bueno, yo no sé si habrán nacido más tambos, si ha crecido la cantidad de tambos. La tendencia, como en el mundo, hay menos tambos, pero son más grandes, ¿cierto? Lo que sí te puedo decir que cuando un tambo incorpora la burlanda, y bueno, va a luchar enormemente para no perder ese ingrediente en la dieta de su hacienda vacuna, ¿no? Más que interesante. Nos quedaría un párrafo sobre el tema exportación. Yo recuerdo que en algún momento Acabio había logrado exportar, creo que a Chile e incluso a la Unión Europea. ¿Eso es algo viable? ¿Se puede sostener a largo plazo? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, eso continúa. Primero hay que abastecer el corte, porque la Secretaría de Energía establece cuál es la cantidad de bioetanol que hay que entregar cada mes por cada planta industrial. Abastecido ese volumen a las petroleras locales, bueno, podemos vender una parte a la industria. Sabemos que el alcohol en gel, el alcohol medicinal o para bebidas alcohólicas salen también del etanol de maíz o del etanol de caña de azúcar. Y el excedente, porque estas plantas tienen que trabajar todo el año, se destina a la exportación. Parte a países limítrofes, básicamente Chile, y yo diría buena parte de algunas plantas industriales a la Unión Europea. Este año calendario 2024 va a ser un año de mayores exportaciones porque, bueno, ¿por qué? Porque ha caído el consumo de naftas, aproximadamente un 5% en Argentina, que se ha compensado con algo del aumento del corte, porque el corte hoy es el 12% efectivamente, por ahí el año anterior era del 11,5%, o sea, un corte efectivo del 12% compensa la caída del consumo de naftas. No obstante ello, caña de azúcar está entregando más bioetanol, está entregando el 50% del total del bioetanol, el resto lo entrega el sector maíz, entonces las plantas de etanol de maíz tienen un sobrante. Estamos exportando a la Unión Europea en este año 2024 unos 70.000 metros cúbicos aproximadamente, y para eso hay que certificar desde que el productor planta la semilla en su campo, hay que certificar la huella de carbono de ese maíz y hay que certificar el ciclo de vida de todo el etanol, ¿no? La logística, el transporte, lo que ocurre en la propia planta industrial, el flete marítimo y el flete terrestre, ¿no? O sea, por tren hasta el punto de corte en Europa. Y tenemos que demostrar que el ahorro de gases a efecto invernadero supera el 70% con respecto a la huella de carbono de la nafta. Bueno, en este caso, Acabio demostró un 74% de ahorro. Significa que si la nafta emite 100, el etanol en todo el ciclo de vida emite 26. Por lo tanto, es una muy buena noticia para el cambio climático, menos gases a efecto invernadero. Por eso estamos exportando hoy bioetanol a Europa, porque bueno, en ese ciclo de vida hemos logrado certificar con dos normativas, la 2BS-BS y la ISSC, ambas europeas, para que ese etanol de Córdoba, en este caso, llegue a distintos países europeos. En esta ecuación que permite demostrar una reducción tan fuerte de la huella de carbono como para que compita
porque es absurdo, digamos, el límite porque cualquier cosa que mejore la huella de carbono de la nafta, bienvenida, pero bueno, los europeos dicen que tiene que ser más del 70%. En eso, ¿alcanzó solamente con la competitividad de la producción de maíz y la eficiencia de la planta o hubo que incorporar algunas otras artes? Bueno, es importante para alcanzar esa reducción de emisiones GEI recuperar dióxido de carbono. Acá vos sabes que hizo un joint venture con una empresa de Villa María que producía dióxido de carbono a partir del gas natural. Bueno, ahora lo hace con el gas del maíz a la salida de nuestros fermentadores. Le enviamos el gas en un estado no totalmente puro. Y esta empresa, que es una empresa de tercera generación, Chantore, de Villa María, hoy ya no produce más gas carbónico a partir del gas natural del petróleo, del gas diríamos, de hidrocarburos, sino que lo produce a partir del gas del maíz cuando se rompe el grano y se está fermentando. Antes se venteaba ese gas, ahora se lo enviamos a una planta donde lo purifica, lo comprime y lo comercializa por toda Argentina y parte con destino a la exportación. Una planta que hoy está procesando 100 toneladas día de dióxido de carbono, son unas 30.000 toneladas año, que está ampliándose esa planta en un 50%, la de dióxido de carbono, y eso nos permite, porque así te lo permite la normativa, compensar y mejorar la huella de carbono para superar esa barrera que te fija Europa, ¿cierto? Bueno, ese es otro muy buen dato, recuperar dióxido de carbono. Bueno, lo que hoy, cuando tomamos una gaseosa o cuando se llena un matafuego o cuando se extrae el litio, ahora se usa dióxido de carbono del maíz. Es fantástico e incluso hasta he visto, hay una empresa canadiense que formula un cemento al que le incorpora también el carbono, digamos, el dióxido de carbono de origen bio, y con eso tienen un cemento o un hormigón más sustentable. Es una tecnología canadiense, pero licenciada por una empresa cordobesa que está en Belleville. La empresa Arinco licenció la tecnología y hoy por inyectar, diríamos, en el hormigón dióxido de carbono en una baja proporción, ¿cierto? Se ahorra entre un 4 a un 6% de cemento, porque lo hace más resistente, ¿cierto?, al hormigón. Por lo tanto, no se requiere usar, diríamos, la totalidad del cemento, sino menos, y eso también mejora la huella ambiental, porque sabemos que hasta ahora se han hecho pocos kilómetros de carretera con esta tecnología, pero en la medida que crezca, es otro uso importante del dióxido de carbono, contribuyendo a mejorar la huella ambiental del cemento, ¿no?, de la construcción, que sabemos que es importante. Sí, porque no solo se ahorra cemento, que es costoso en términos de huella de carbono, sino que además está secuestrando eternamente ese carbono, porque queda metido en los alvéolos del hormigón y de ahí no se mueve. O sea, es maravilloso. Es una forma de ahorrar carbono y de secuestrar al mismo tiempo. Así es. Todo eso, así es. Fantástico, toda esta gestión a partir de la idea del bioetanol. Hay cambios a nivel político en la cúpula de lo que conduce, de lo que es la conducción de agricultura. Esperemos que agricultura nunca tuvo mucha incidencia en las políticas bioenergéticas. Era bueno el concepto de bioeconomía, pero bueno, veremos qué es lo que pasa y si se logra que este gobierno tome una postura más activa, más fuerte en materia de biocombustibles. Hay un dato importante, Héctor, que es hay 6 provincias que están impulsando la nueva ley. Sabemos que las provincias del centro, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, y las del NOA, Tucumán, Salta y Jujuy, tienen pleno acuerdo en el texto de la nueva ley de biocombustibles. Yo creo que en este semestre del 2024, yo soy muy optimista, creo que va a salir una nueva ley de biocombustible, donde se establece un corte del E15 para fines del año 2026 y para el biodiesel también
un B15, un 15% de biodiesel cortando el gasoil también para fin del 26. Y la otra novedad es que ya no habría más cupos, ya empezaríamos a competir entre segmentos, competiríamos en precios y en volúmenes, con lo cual, ¿por qué? Porque la curva de aprendizaje ya está hecha en Argentina, entonces ahora va a haber un producto más competitivo. De hecho, hoy el etanol se vende a 582 pesos el litro y una nafta importada vale 630, o sea que el etanol es un producto muy competitivo para Argentina. Y la otra novedad es que a partir del E12, el etanol ya cortando la nafta con el 12%, arriba del E12, las petroleras podrían ser productoras de bioetanol. Y en el B15, cuando el biodiesel supere el 15% en el gasoil, también las petroleras podrían producir biodiesel. Por lo tanto, las petroleras me parece que están muy de acuerdo con este proyecto de ley. Están dadas las condiciones para tener una nueva ley de biocombustible para dar un segundo salto de calidad. Creo que estos 10 años fueron importantes en materia de biocombustible para Argentina, pero ahora falta dar el salto importante con una nueva ley que creo que con el consenso de 6 provincias y algunas más que se pueden sumar a esta liga de provincias bioenergéticas, bueno, podamos tener esa ley que nos marque nuevos horizontes para el 2026 en el corto plazo, pero para el 2030 en adelante, ya armonizando con los cortes que tiene el Mercosur, no tanto Brasil como Paraguay. Muchísimas gracias, Víctor, por estos sólidos comentarios. Apoyamos plenamente este desarrollo desde su origen, así que seguiremos haciéndolo. Hasta muy prontito, Víctor, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Héctor, por estar siempre junto al campo argentino. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. Y Pesa Silo. Si lo imaginamos, podemos. Encontrá las mejores recetas criollas en carneargentina.org.ar. Surcos, agroinnovación en red. Continuamos en el campo, la industria verde. Vamos a conversar ahora con Marcelo Torres. Marcelo es presidente de APRESID, la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, entidad emblemática que está realizando ahora en los primeros días de agosto, él nos va a precisar muy bien la fecha, su congreso anual con la característica, la particularidad que este año se hace en Buenos Aires. Y él nos va a decir a dónde. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo te va, Héctor, Ana? ¿Cómo andan? Bueno, sí, 7, 8 y 9 de agosto en la Rural, en Palermo, es el Congreso de APRESID. Por primera vez lo hacemos en Buenos Aires, así que, bueno, desafiante también en la plaza y la magnitud del Congreso. Hablamos siempre de que es el gran think tank anual del sector de la vanguardia, del sector agropecuario argentino, donde se cocina un poco el futuro, se repasa el presente y se cocina el futuro. Y siempre hay un leitmotiv, digamos, sobre el que transcurre toda la esencia del Congreso. ¿Cuál es este año, Marcelo? Todo está conectado, ese es el leitmotiv del Congreso. Y tiene que ver un poco con, bueno, si bien por ahí hago mal en el desarrollo, ¿no? Uno tiene que interpretar lo que interpreta el leitmotiv, pero te digo lo que pensamos nosotros, es un poco esta agricultura argentina y global, ¿no? Y ese desafío gigantesco que tiene de producir un 40% más de alimentos al 2050 y ser fuente de biocombustibles, de bioenergía. Realmente es un desafío gigantesco y hacerlo desacoplándolo del impacto ambiental es doblemente un desafío. Entonces, creemos que para poder desarrollar estos modelos productivos, pensando en el futuro, no tan lejano, necesitamos una extensa red, ¿no?
Ya no es la red de los comienzos de la institución donde el productor con el INTA, con la fabricante de maquinarias locales y las empresas de tecnología tenían que trabajar en adoptar los modelos de siembra directa, adoptarlos y adaptarlos. Ahora ese networking es mucho más amplio, ¿no? Porque tenemos que tener indicadores de sustentabilidad sin perder rentabilidad y productividad, y poder trazar un canal, ¿no? entre el productor y el consumidor a través de la industria, la exportación. Argentina tiene una gigantesca oportunidad en esto, ¿no? Somos climáticamente nuestra agricultura es climáticamente inteligente. ¿Por qué? Porque tenemos siembra directa, rotación de cultivos, y un creciente uso de cultivos de servicio, entonces tenemos muchas ventajas competitivas en esto que se viene, en esta hoja de ruta, pero bueno, como dijiste vos en la introducción, acá redondeo, tenemos que ver eso sin dejar de ver el futuro sin dejar de ver el presente, ¿no? Todo esto está conectado. Es fantástico como lo bien que lo pintaste, y yo reflexionaba un poquito cuando te escuchaba y recordé ahí, en el origen había una cuestión muy endógena, ¿no es cierto?, de los productores de vanguardia de aquel momento, porque lo que miraban era su suelo y el suelo de todos, pero era el suelo. O sea, la siembra directa arranca con aquella idea de el suelo lo tenemos prestado de nuestros hijos, digamos. Entonces cuidemos el suelo. No pensábamos, porque no sabíamos y no estaba todavía metido a fondo en la sociedad global el debate ambiental. Y hoy hemos ido evolucionando y nos dimos cuenta que gracias a la siembra directa habíamos hecho un aporte, tenía una externalidad positiva, que era el secuestro de carbono, más carbono en los suelos, o dejar de emitirlo, ¿no es cierto? Y también dejar de emitirlo por el lado del consumo de combustibles. Y hoy, de pronto, lo decías recién, estamos frente a una oportunidad, ¿no es cierto? Porque el mundo está pidiendo otras cosas y resulta que nosotros, pensando en el suelo, la fuimos haciendo. Exacto. Y mirá, exactamente es lo que digo bastante seguido acá y en el exterior cuando me toca viajar, que nosotros empezamos a cuidar el suelo, como bien dijiste vos, en el centro del país, en suelo sur de Córdoba, sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, ¿no? Con mucha pendiente, con problemas graves de erosión hídrica, y empezamos a dejar de hacer labranza para, mediante los rastrojos, poder cuidar el suelo y prevenir el impacto directo de la gota en el suelo, la escorrentía del agua, ¿no? Que arrastraba el suelo a las zonas más bajas. Y después empezamos a tener otros problemas, ¿no? Problemas de malezas resistentes, problemas de compactación, pero vimos que la manera de resolver estos problemas sin salir del sistema, sin volver a la labranza, era tener una rotación de cultivos diversa y luego tener el campo verde la mayor cantidad de tiempo posible, ¿no? Usando cultivos de servicio. Por supuesto que esto hay que adaptarlo, no es lo mismo Bahía Blanca que Salta o que zona núcleo, por la cantidad de lluvia que tenemos, por la estación de cultivo, por las temperaturas. Por eso es importante tener 40 regionales adaptando estos modelos. Y lo que es fundamental, que para mí es un ícono en la innovación argentina, de la agricultura, es el emprendedor, en este caso el productor, involucrándose directamente en los procesos de innovación. Y como bien dijiste vos, buscando por el lado de cuidar el suelo, hoy tenemos una agricultura que en términos de huella de carbono es una de las más competitivas del mundo. Ahora, tenemos que ver qué queremos hacer también como Argentina, ¿no? Porque yo entiendo, y estos tiempos, y hoy particularmente también, uno discute si hay que enfocarse en la agenda del corto plazo, las retenciones, la brecha cambiaria. Por supuesto que sí, por supuesto que Argentina tiene que solucionar problemas de corto plazo, de coyuntura, pero tenemos que tener una estrategia de medio, no es una cosa o la otra. Mucho veo eso y voy a tratar de destacarlo eso también en el Congreso, con las intervenciones que me toquen, ¿no? Que no hay que pensar tan dicotómicamente. Tenemos que atender el corto plazo, pero también tenemos que ver la oportunidad que tenemos en el mediano y largo, y tenemos que tener políticas claras, políticas de Estado claras para la agricultura y para otras cosas en Argentina seguramente, que indiquen que podemos capturar esta oportunidad. La oportunidad la tenemos. Yo le digo mucho a los productores que a veces muchos dicen, no, mirá, no tengo rentabilidad, no me hablé de huella de carbono. Primero, sí, por supuesto que hay que resolver lo del corto, lo entiendo absolutamente, pero Argentina acá tiene
tal vez una amenaza si no se mete, porque la mirada que hay sobre nuestra agricultura no es tan benévola, pero tal vez porque no están basados en ciencia, ¿no? Algunas barreras para arancelarias, sobre todo de Unión Europea. Pero también tenemos una gran oportunidad si tenemos indicadores y podemos demostrar que nuestra agricultura tiene baja huella ambiental. Tenemos como país una gigantesca oportunidad. Ojalá que podamos trabajar en los dos planos, ¿no? En el corto, en el mediano y en el largo a la vez, porque no tenemos mucho tiempo para perder. El mundo de estas discusiones están puestas arriba de la mesa y es fundamental llevar la voz de la agricultura, la voz del agricultor y mostrar con buenas credenciales lo competitiva que es nuestra agricultura. Está buenísimo esto de todo está conectado y la conexión este año pasa por la rural, pasa por Buenos Aires. ¿Qué pensás que puede pasar con este desafío, ¿no? Que después de muchos años, bueno, esto empezó en Córdoba, en Villa Giardino, fue a Rosario, pasó muchos años en Rosario con un éxito fenomenal, pero ahora, bueno, viene este desafío, la conexión Buenos Aires. Bueno, nosotros tenemos el mandato, la decisión de hacer del Congreso de Presidio un congreso itinerante. La verdad que en la práctica, pandemia mediante, como bien dijiste vos, hemos hecho congreso en Villa Giardino, en Huerta Grande, Córdoba, hemos hecho congreso en Mar del Plata, ciudad donde yo vivo, hemos hecho varios congresos de Rosario en La Bolsa, cuando el congreso era más chico, después fuimos creciendo y nos mudamos a otro lugar, al metro. Hemos ido a Córdoba Capital en el 18 y bueno, esto es parte de esa idea, ¿no? De llevar la agenda y estas discusiones, estos intercambios a distintas plazas. Buenos Aires tiene algo bastante emblemático, como todos imaginarán, ¿no? Es la capital del país, va a haber mucha presencia de decisores políticos por estar ahí, mucha posibilidad de interactuar con también muchas universidades, instituciones, igual que en Rosario, ¿no? Pero bueno, creemos que es una plaza distinta, que bueno, tiene sus particularidades. La rural de Palermo, donde la vamos a hacer, en metros cuadrados es el doble de los pabellones que tomamos nosotros, que son los que están entrando por Sarmiento, y son el doble de metros cuadrados del metro de Rosario, y eso implica, bueno, una logística y una estructuración del Congreso diferente, y es un desafío para Preside. Si hay algo constante en la Preside es el desafío y el cambio, ¿no? Y también, como si lo ves bien, este año una alianza con Exponenciar, porque nos parecía importante también, dada la magnitud del Congreso y el salto que estábamos pegando, poder aliarnos con alguien que es experto en la organización de eventos de agro, ¿no? Como Exponenciar. Así que también otro desafío. Estamos contentos, la verdad que los primeros pasos que estamos dando ya cerca del Congreso, pero bueno, en cuanto a la respuesta de las empresas, el vínculo con Exponenciar, la concreción de disertantes de todas partes del mundo, de Argentina, por supuesto, y de afuera, estamos contentos y entusiasmados, la verdad, con esa adrenalina previa de ya casi entrar en la recta final, ¿no? Fantástico, ya estamos todos metidos en modo Congreso de APRESID, en el gran think tank anual. Nos veremos ahí, Marcelo. Muchísimas gracias por compartir estos minutos aquí en el campo de la industria verde. Bueno, y especiales gracias para vos, que estás siempre tan cerca de APRESID, desde la génesis de APRESID. Lo hablábamos el otro día en la cena de Expoagro. La verdad que ha visibilizado mucho la institución y siempre los espero desde el comienzo. Así que bueno, un placer compartir con vos, Héctor. Gracias por el llamado y a total disposición. Genética sustentable para el cultivo de algodón. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. Este compromiso brota desde nuestra esencia. Producimos urea granulada, que es el nutriente que más necesitan el trigo y el maíz de nuestros campos. Profértil. Vida para nuestra tierra. Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. En STIHL innovamos con calidad, tecnología y servicio para inspirar tus momentos e historias.
STIL, la fuerza para crecer. Continuamos en el campo, la industria verde. Vamos a ver el cuadro de situación de las exportaciones de carne, conversando con Mario Ravetino, titular del consorcio ABC, que reúne a los principales frigoríficos exportadores de carne vacuna de la Argentina. ¿Cómo estás, Mario? Hola, Héctor, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, y con ganas de repasar, ha terminado el primer semestre bueno, tenemos un panorama un poco con diferencias, ¿no? de visiones y demás, y creo que vale la pena pasar un poquito esto limpio. Por ahí aparecen comentarios acerca de un derrumbe del consumo interno, pero bueno, yo creo que no hay tal cosa y en todo caso sustitución por otros alimentos, aunque alguna caída pueda haber. Pero me interesa fundamentalmente hablar contigo del tema de exportaciones. ¿Cómo ha sido este primer semestre? Bueno, haciendo un análisis de lo que viene ocurriendo, estamos, la verdad, atravesando un momento un tanto difícil. Se están reduciendo los volúmenes de las exportaciones, tanto en volumen como en valor. Tuvimos un marzo de 97 toneladas, equivalente a res con hueso, un abril de 84.000 toneladas y tuvimos un mayo de 82. Entonces, tenemos una caída fundamentalmente en el mercado chino, en donde exportábamos aproximadamente 37.000 toneladas mensuales y ahora estamos en 25. Lo mismo ha ocurrido en los valores. Teníamos un marzo de 257 millones de dólares exportados y bajamos a un abril de 2.24 y un mayo de 2.22. Aproximadamente estamos un 15% por debajo de los valores que veníamos exportando y con una previsión de continuidad de lo que está ocurriendo. La verdad que sí se acentúa algún temita de competitividad en las exportaciones de carnes. Eso está vinculado de alguna manera también con el precio del novillo, ¿no es cierto? Que los ganaderos siempre están esperando que en algún momento despegue, pero acá hay una razón de fondo, que es que por un lado el consumo está flojo y por otro lado la exportación no puede empujar. Sí, correcto, efectivamente eso es así. Nosotros tenemos también dos temas que consideramos que están incidiendo en lo que está pasando. Por un lado es la agresiva participación de Brasil en China. China es nuestro principal mercado, con un 75, un 80% del volumen exportado. Brasil el último año ha pasado de 41 frigoríficos habilitados a 67 frigoríficos habilitados. Es decir, que tiene una participación mucho más importante en ese mercado. Y con respecto al novillo, también tenemos una clara diferencia porque nosotros estamos trabajando con un novillo de $3.90 el kilo, un poquito más bajo Uruguay, pero Brasil tiene un novillo de $2.50. Entonces nos hace una competencia sumamente agresiva y hemos perdido alguna porción de mercado en manos de esta agresividad de Brasil. ¿Qué pasa con Europa? Más allá de que China ha sido la voz cantante en los últimos años y sigue siendo, pero Europa con la apetecida cuota Hilton siempre está un poco en las gateras de las expectativas. ¿Qué está pasando ahora con eso? Hemos terminado desde el punto de vista de los números con un Hilton valorado en alrededor de los $14.000, pero nos quedaron, independientemente de ello, algo así como 2.600 toneladas sin cumplir. Y esto se debe fundamentalmente a una política muy restrictiva que tenemos en materia de habilitación de campos para la cuota Hilton y por otra parte a la necesidad de renegociación del biotipo Hilton
que ha quedado anticuado y es exclusivamente a pasto, hoy en día ya no se produce de esta forma. La Unión Europea lo que quiere evitar por todos los medios es la palabra confinamiento. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en ese sentido, pero hoy la cría extensiva tiene algún componente de suplementación que es necesario readecuar en el marco de una negociación bilateral con la Unión Europea. Y eso no se compatibiliza porque tenemos la otra cuota, que es la 480, que es específicamente para feedlot y ahí no hay problema. Pero la Hilton es taxativamente para animales terminados a campo. Sí, efectivamente es así. La cuota 481, o también conocida como cuota feedlot, es justamente por el tema de la suplementación. Pero tengamos en cuenta que esa es una cuota que tiene un final predecible en los próximos años, porque a partir del acuerdo del TLC, Unión Europea-Estados Unidos, Unión Europea adjudica una cuota a Estados Unidos y también esa cuota que era de Estados Unidos, la 481, y que la utilizaban los terceros países, se va a ir reduciendo hasta terminar definitivamente. Todo un tema incluso para los productores de feedlot, porque van a tener que afrontar también esta situación. Se va a ir diluyendo un mercado que ha sido muy bueno para apuntalar. Mario, te agradecemos mucho estos minutos pintándonos este panorama para la ganadería en un momento muy particular, donde además hay cambios en la estructura de la Secretaría de Agricultura, nuevamente de Agricultura, que vamos a ver de qué manera generan alguna evolución. Será hasta muy prontito, Mario. Gracias, Héctor. Hasta cualquier momento. Un gusto estar siempre con vos. Nosotros continuamos aquí en el campo La Industria Verde. Ya volvemos. Somos Cestari, somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Estamos presentando la línea S6, nueva generación en tolvas. Somos Cestari, escribimos la historia, siempre junto al campo. La Industria Verde. Registramos a todos los trabajadores rurales y empleadores del país. Entregamos la libreta de trabajo rural Renatre. Somos el campo. Todos, absolutamente todos, tenemos algo en común: la tierra. En Syngenta asumimos el compromiso de liderar y compartir la iniciativa del cuidado de nuestro suelo y de sostenerlo en el tiempo. Por eso, cuando hablamos de transformar el presente, podemos sostener nuestra mirada. Syngenta, somos sustentables y hacemos lo que decimos. Tolvas autodescargables Mainero. Eficiencia, agilidad en cada movimiento. Robustez con el equilibrio justo. Simple y versátil. El equipo de cosecha Mainero, el más completo del mercado. Superarse es posible. Nuevo encuentro con Jorge Castro. Y Jorge, venimos hablando hoy de temas que tienen que ver con la sustentabilidad, el uso del etanol, una idea de una nueva ley para impulsar la producción y el consumo de bioetanol en la Argentina, todo vinculado con la cuestión del cambio climático. Ahora, ¿hay alguna relación entre cambio climático y agricultura? ¿Rindes agrícolas concretamente? Mira, Héctor, acaba de ser publicado por una revista norteamericana un estudio precisamente sobre el tema de la relación que existe entre el cambio climático o calentamiento de la atmósfera y la caída de los rendimientos de la producción agrícola mundial. Este es un punto de especial importancia porque la primera consecuencia del cambio climático es una proliferación de las sequías, los altos niveles de temperatura, y al mismo tiempo esto implica también que cae en todas partes, se reduce en todas partes las cosechas, y esto al mismo tiempo está acompañado por el hecho de que los rendimientos en general, al reducirse las cosechas por efecto del cambio climático, también disminuyen los rendimientos de la producción agrícola. El resultado de esto es que hay un aumento generalizado del precio de los commodities agrícolas y en general de los alimentos, provocado precisamente por este fenómeno de la disminución de la producción y de la caída de los rendimientos.
Esta revista lo que trae, por ejemplo, es un estudio donde muestra que entre los 4 principales productos agrícolas de la economía mundial, encabezados por el maíz, hay una caída de los rendimientos de aproximadamente 17% anualmente. Y esto está provocando una modificación de la estructura de la producción agrícola en el mundo, en el sentido de que cada vez más la producción agrícola está experimentando esta situación de aumento estructural de la inflación alimentaria de manera transformada en un fenómeno permanente, no meramente transitorio. Esto lo que significa en otros términos, Héctor, es que la agricultura mundial se está modificando por efecto del cambio climático. Por ejemplo, la revista trae ejemplos de el hecho de que casi en la frontera, sobre la frontera con Canadá, en plena zona de altísimos inviernos fríos, extremadamente fríos inviernos, se está produciendo en Estados Unidos en este momento, hay un aumento de la producción de soja en la frontera con Canadá. Y en la Argentina, específicamente, lo que aparece es que hay desarrollos vitivinícolas en los valles patagónicos, incluido la provincia de Santa Cruz. En definitiva, estos cambios que está produciendo el cambio climático, calentamiento de la atmósfera, que es el desafío del siglo, están modificando la forma de producir alimentos en el sistema mundial, y este es un fenómeno irreversible y permanente. Más que interesante este comentario y polémico, porque no faltan los negacionistas del cambio climático y muchos de ellos provenientes del sector agropecuario, que por ahí tienen una mirada muy del día a día y sin ver la película completa. Muchas gracias por este aporte, Jorge, y la seguimos. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. El desafío está siempre en volver a intentar. Por eso en La Segunda aseguramos que todos los días puedas seguir. Tenemos la mejor cobertura para tu campo, para darte la tranquilidad que necesitas en todo momento. Asegura tus cultivos con la empresa líder en seguros agropecuarios. Ingresá a lasegunda.com.ar o consulta con tu productor asesor de confianza. Tu campo en buenas manos. La Segunda Seguros. Lo primero sos vos. Tan esencial como el agua. Nutrientes para crecer con la potencia de la tecnología. Todo el nitrógeno y el azufre necesario para un trigo sano, fuerte y parejo. Azufre residual en el suelo para asegurar la mayor rentabilidad en la soja siguiente sin necesidad de una nueva aplicación. Esta es la esencia de Solmix, la solución fértil de Bunge. Para cerrar esta edición del Campo de la Industria Verde, quiero retomar el tema de la importancia de los biocombustibles, no tanto para el medio ambiente, para todo lo que sabemos, todo lo que son las externalidades positivas, sino concretamente lo que ha incidido en la ecuación económica del sector agropecuario a nivel global. El maíz es el principal cultivo del mundo, con casi 1.000 millones de toneladas. Hoy, el 15% de eso se está destinando a la producción de etanol. Si no hubiera existido el arranque de esta idea hace 30 años con la ley de aire limpio en los Estados Unidos, que llevó a empezar a elaborar etanol y se instalaron 200 refinerías, y eso siguió en Brasil. Al mismo tiempo Brasil lo estaba haciendo con etanol de caña de azúcar, pero a medida que expande su producción de maíz lo empieza a hacer. Entonces le da sostén al principal cultivo extensivo, el principal commodity agrícola a nivel mundial. En volumen, porque 1.000 millones de toneladas está muy por encima del trigo, el arroz y la soja,
Y esto encuentra de pronto a un mundo que ya tenía excedentes a fines del siglo pasado y que tendría excedentes mucho mayores porque gracias a la revolución tecnológica los rindes aumentaron, se fue metiendo el maíz como segunda cosecha, en el caso de la pampa húmeda y también la safrinia en Brasil. Así que una expansión fenomenal. Si no hubiera existido un crecimiento a la par del consumo, de la demanda, estaría el precio por el suelo. Y el precio por el suelo significa también precio por el suelo del resto de los productos agrícolas, por sustitución de actividades. Lo que vale menos nos lleva a producir otra cosa, y esa otra cosa entonces va a valer menos por aumento de la producción. Así que, aún para los negacionistas del cambio climático y demás, que miren con más respeto lo que se ha hecho en este camino porque ha sido en beneficio de todos. Hasta la semana que viene.